Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a las sesiones generales de este año y vamos a empezar con una sesión bastante interesante que es aportada por el Servicio de Hematología. Queremos dar gracias al doctor Moraleda y le voy a dar paso a él porque quiere presentarnos a esta interesante ponente. Buenos días a todos. Bueno, yo creo que no hay mejor manera de empezar el año que tener a una invitada como la que tenemos hoy, ¿no? La doctora Ana Sureda es un ejemplo a seguir en muchos aspectos de la medicina, en particular de la hematología. Tiene una carrera muy extensa. Ella empezó su formación en Madrid, posteriormente pasó a Barcelona y tuvo parte de su formación en el Hospital Sant Pau, y en estos momentos, después de estar 2 años en Inglaterra, es la jefe de servicio del ICO de Barcelona. A lo largo de su trayectoria científica, pues es muy notable la investigación clínica translacional que ha realizado en grupos cooperativos. Ha sido la impulsora de los grupos cooperativos para recoger datos, asunto muy relevante en la investigación clínica en los linfomas, en particular en el linfoma de Hodgkin. Sus publicaciones, bueno, pues son un hito para esta enfermedad y el tratamiento de esta enfermedad. Y dentro del tratamiento está el trasplante de progenitores hematopoyéticos, y ella, por el enorme trabajo que desarrolla continuamente, pues en estos momentos es la presidenta del Grupo Europeo del Trasplante. Tengo que agradecerle muchísimo el que se haya tomado la molestia, con la dificultad que tenemos de transporte todavía en esta comunidad autónoma, en venir a estar con nosotros y a enseñarnos cuáles son las últimas novedades en esta enfermedad, en el linfoma de Hodgkin. En el turno de preguntas también podemos preguntarle de todo aquello que nos parezca que es innovador en hematología, que seguro que ella nos enseña mucho. Muchas gracias, Ana, por estar con nosotros. Gracias. Bueno, con vuestro permiso me quito la mascarilla. Bueno, muchísimas gracias, José Mari, primero por la presentación y después por la invitación. La verdad es que es un verdadero placer estar aquí, y he de decir que es la primera vez que estoy en este hospital, ¿no? Con lo cual, pues es un hito también. Y bueno, un poco lo que intentaré presentaros en los próximos 30 minutos más o menos son, bueno, lo que yo considero que son novedades interesantes en el tratamiento del linfoma de Hodgkin clásico. Estos son mis conflictos de interés, que es una diapositiva de obligado cumplimiento en el momento actual. Y siempre me gusta empezar con esta diapositiva, que realmente pues, está sacada de un trabajo publicado ya hace unos cuantos años, pero sobre todo para destacar, primero, que como todos sabéis, el linfoma de Hodgkin es una neoplasia de células B, en donde las células patológicas, que son las células de red Stenberg, la verdad es que constituyen solo un pequeño porcentaje de todo el magma celular que podemos encontrar en los ganglios linfáticos. Por eso ha costado bastante más que otros linfomas clasificarlos definitivamente, y es una de las neoplasias que más podemos curar en el momento actual, y realmente en los últimos años pues ha habido una serie de avances que han permitido mejorar las curvas de supervivencia, sobre todo en pacientes jóvenes, porque los pacientes mayores siguen constituyendo una necesidad médica no cubierta, ¿no? Entonces, si ya empezamos hablando pues, de una neoplasia que es altamente curable, pues realmente hay preguntas aún por responder o hay mejoras que hacer en el tratamiento de los pacientes. Entonces, un poco cuando pensaba en la organización de esta charla, pues pensé en dividirla en estos 4 puntos que yo creo que son de relevancia, algunos de ellos más establecidos, otros que probablemente veremos más claros en un futuro, ¿no? El impacto de los nuevos fármacos en el tratamiento de primera línea, el impacto de los nuevos fármacos en aquellos pacientes que desgraciadamente son primariamente refractarios o recaen,
si necesitamos el trasplante autólogo en todos los pacientes en recaída y un poco pues, el papel del trasplante alogénico en el momento actual en la era de los nuevos fármacos. Bueno, empezamos con el primer punto y vamos a repasar un poco qué es lo que estamos haciendo y cuáles son las perspectivas futuras en el tratamiento de primera línea. Como todos sabéis, en el linfoma de Hodgkin, a diferencia de otros linfomas, no disponemos pues, de marcadores biológicos, serológicos, que nos hablen un poco o que sean factores pronósticos, y el factor pronóstico que seguimos utilizando en el momento actual mayoritariamente es el impacto que tiene el PET interim, normalmente después de 2 ciclos de quimioterapia, y que nos permite diferenciar pacientes que sabemos que van a ir muy bien de pacientes que si siguen siendo... ¿No se oye bien? Ah, vale. ¿Ahora se oye mejor? Vale. Pacientes que si siguen siendo PET positivos después de 2 ciclos de quimio, como podéis ver en esta diapositiva, pues tienen una supervivencia libre de progresión que es significativamente inferior, ¿no? Y todas estas estrategias basadas en los resultados del PET interim nos han permitido algo que es muy importante en pacientes que tienen alta capacidad de curación, que es modificar la intensidad del tratamiento en función de los resultados del PET interim. Así, pues, en aquellos pacientes que son rápidos respondedores, pues intentamos disminuir la intensidad del tratamiento y, por lo tanto, disminuir los efectos secundarios a largo plazo, y aquellos pacientes que no responden tan rápidamente son pacientes en los que intentamos intensificar el tratamiento. Yo creo que este concepto está sobre todo más desarrollado y más implementado cuando hablamos de estadios avanzados, más que de estadios localizados, pero en el campo de los estadios localizados os traigo aquí esta diapositiva que resume los resultados del estudio RAPID. En el estudio RAPID lo que se intentó fue quitar la radioterapia en aquellos pacientes que conseguían un PET negativo, ¿no? Y que eran diagnosticados en estadios localizados favorables o desfavorables, ¿no? Entonces, como podéis ver en la diapositiva, los pacientes que conseguían una remisión completa PET negativa después de 3 ABVDs eran aleatorizados a recibir o no radioterapia. Y realmente, aunque el estudio se publicó en el New England, pues no fue un estudio muy concluyente, porque la supervivencia global favorecía la no utilización de radioterapia porque había menos toxicidad a largo plazo, pero la supervivencia libre de progresión parecía algo mejor en aquellos pacientes consolidados con radioterapia. Y el tema de... El tema de eliminar o no la radioterapia en los estadios localizados aún es una de las preguntas que nos hacemos en el momento actual. Si pasamos a los estadios avanzados, aquí las estrategias basadas en el PET pues son pues más, bueno, yo creo que son más claras y más contundentes. Tenemos 3 estudios grandes aleatorizados publicados ya hace algunos años que nos permiten modificar la intensidad del tratamiento en función del PET interim. En el estudio Russell, que fue el primero que se publicó, lo que hizo el grupo cooperativo inglés fue eliminar la bleomicina en aquellos pacientes PET interim negativos. Con esto demostraron que disminuían la toxicidad, pero no impactaba en la supervivencia libre de progresión y en la supervivencia global. Y en aquellos pacientes que seguían siendo PET positivos, aumentaron la intensidad de tratamiento a BICOP escalado. Y con esto demostraron, aunque no de manera aleatorizada, que el aumentar la intensidad de tratamiento a BICOP escalado pues mejoraba las curvas de supervivencia. Los alemanes, que como todos sabéis se han dedicado durante mucho tiempo a explorar el BICOP escalado, desarrollaron el estudio HD18, en donde aquellos pacientes que eran PET negativos después de 2 BICOPs escalados disminuían el número de ciclos. Con esto demostraron también que la disminución en el número de ciclos disminuía la toxicidad y los efectos secundarios sin impactar en la supervivencia. Y en aquellos pacientes que seguían siendo positivos después de 2 ciclos de BICOP escalado, vieron que la adición de rituximab, y esto lo hicieron de manera aleatorizada, no aportaba nada en términos de supervivencia libre de progresión y supervivencia global, tampoco impactaba en la tolerancia y en la toxicidad. Y el tercer estudio
pues que estableció pues estas estrategias basadas en el PET fue el estudio del grupo francés, en donde ellos aleatorizaron los pacientes en estadios avanzados a recibir un esquema no basado en el PET, 6 ciclos de BICOP escalado, o bien a recibir pues un esquema basado en los resultados del PET interim, empezando con 2 BICOPs escalados. Aquellos pacientes PET negativos se desescalaban a ABVD y aquellos pacientes PET positivos pues continuaban con BICOP escalado. Y lo que aprendemos de este estudio es que el de escalar el tratamiento en aquellos pacientes PET negativos pues no impactó para nada en la supervivencia libre de progresión o en la eficacia del tratamiento de primera línea, pero sí disminuyó de manera significativa también la toxicidad. Con lo cual yo creo que en el momento actual pues la mayor parte de los grupos utiliza estas estrategias basadas en el PET y yo creo que es lo que estamos haciendo básicamente aquí en España, ¿no? Evidentemente, los nuevos fármacos, de los que hablaré posteriormente en el contexto de la enfermedad en recaída o refractaria, han llegado también a la primera línea. Y dentro de los nuevos fármacos hay que destacar 2, de los que ya tenemos experiencia y conocemos desde hace un montón de años, que son brentuximab vedotina, que es un anticuerpo monoclonal unido a un citotóxico que mira el CD30. Sabéis que las células de red Stenberg son CD30 positivas, por lo tanto, en el fondo es como una quimioterapia dirigida a la célula tumoral, porque en realidad el anticuerpo monoclonal está unido a monometilaurisstatina E, que es un potente destructor del uso mitótico y al final consigue la apoptosis celular. Y después otros fármacos que son muy interesantes, que son los inhibidores de checkpoint, nivolumab y pembrolizumab, que son muy efectivos en el linfoma de Hodgkin, porque en el linfoma de Hodgkin hay una sobreexpresión de PD1 y PD2 que de alguna manera suponen un freno pues a la actuación de los linfocitos T y a todo el concepto de la vigilancia inmunológica, ¿no? Nivolumab y pembrolizumab lo que hacen es romper estas uniones y permiten la actuación de los linfocitos T. Bueno, pues estos fármacos que demostraron ser muy efectivos en el contexto de enfermedades refractarias, pues han llegado a la primera línea y tanto en pacientes en estadios localizados como en estadios avanzados. Para hablar de estadios localizados os he traído este estudio, que es un estudio fase 2, publicado por el grupo alemán y actualizado muy recientemente en un Journal of Clinical Oncology, en donde se planteó la utilización de nivolumab en combinación con AVD en pacientes, estadios localizados y factores de mal pronóstico. La verdad es que los inhibidores de checkpoint son extremadamente eficaces y aceptablemente bien tolerados. Y como podéis ver, pues en este estudio, que es un estudio relativamente pequeño, en donde nivo se combinaba de manera secuencial o en combinación con AVD, las curvas de supervivencia libre de progresión pues son de casi el 100%, es decir, es algo que es como totalmente imbatible, ¿no? Y realmente, pues bueno, aunque siempre hemos hablado de que el linfoma de Hodgkin tiene un pronóstico muy bueno, pues es difícil ver curvas, pues bueno, que se acercan al 100%, ¿no? Y esto ha hecho, pues bueno, que los alemanes continúen trabajando en este concepto de la introducción de inhibidores de checkpoint en la primera línea, y tenemos otro que es relativamente nuevo, del que hablaré cuando hable de enfermedad refractaria, que es tislelizumab, que tiene una farmacocinética diferente y que parece que es más efectivo que nivo y que pembro, ¿no? Y entonces aquí tenéis el diseño del estudio INDI, fase 2, que es un estudio pues bueno, que plantea eventualmente la utilización de tisle solo en pacientes con enfermedad localizada o en combinación con AVD en el tratamiento de primera línea de estos pacientes, ¿no? Bueno, si pasamos a los estadios avanzados, el estudio Echelon 1, que ya fue publicado hace unos cuantos años, es el que dio la indicación por parte de la FDA de la combinación de Brentuximab y AVD en los estadios avanzados 3 y 4. La EMA solo autorizó estadios 4 y en España aún no tenemos reembolso. Pero este estudio fue positivo de entrada porque con una estrategia en donde no se tenía en cuenta los resultados del PET interim, BV-AVD demostró
ofrecer una mejor supervivencia libre de progresión modificada frente a VVD en pacientes en estadios avanzados. Lo que nos faltaba eran potenciales ventajas en la supervivencia global, que siempre supuso como una piedra en el camino para la aprobación al reembolso definitivo de Brentuxia VD, y en un estudio publicado muy recientemente en un New England, creo que fue en julio del año pasado, con un seguimiento de los pacientes pues de unos 6 años, se demostró que Brentuximab AVD mejora también la supervivencia global de estos pacientes en estadios avanzados, ¿no? Con lo cual, pues bueno, en Estados Unidos, Brentuximab AVD pues es un poco el tratamiento de elección. Aquí en Europa, pues siempre influyen otros factores a tener en cuenta. Y evidentemente, cómo no, la introducción de los inhibidores de checkpoint también en el contexto de los pacientes con enfermedad avanzada. Este es un estudio muy pequeñito que incluyó 30 pacientes, en donde se utilizó Pembro como fármaco único seguido después de AVD, más o menos ciclos en función del estadio del paciente. Podéis ver, aunque la mediana de seguimiento es aún corta y por lo tanto no podemos dar estos resultados definitivos, curvas de supervivencia libre de progresión que son del 100%, ¿no? O sea que, bueno, probablemente en unos años, doctor Moraleda, dejaremos de trasplantar a los pacientes con linfoma de Hodgkin, ¿vale? Bueno, vamos a pasar al segundo punto, que es el impacto de los nuevos fármacos en la enfermedad refractaria o en recaída, ¿no? Y como todos sabéis, pues el trasplante autólogo ha sido una de las indicaciones clásicas y más antiguas en pacientes con linfoma de Hodgkin, primariamente refractarios o con enfermedad en recaída, que son quimiosensibles, ¿vale? Y el trasplante alogénico siempre lo hemos dejado normalmente para pacientes en recaída después de un auto. Un poco la indicación de estándar, cuando hablamos de trasplante autólogo en el linfoma de Hodgkin, viene dada por estudios pues ya muy antiguos. Este es el más nuevo, publicado en el año 2002 por el grupo alemán y por el EBMT, en donde los pacientes que fueron aleatorizados a ser consolidados con el trasplante, como podéis ver, la supervivencia libre de fracaso terapéutico era significativamente pues mejor que si el paciente continuaba con la quimio de rescate, que en aquel momento era el Dexavim, ¿no? Y este estudio, junto con un estudio mucho más pequeñito del grupo cooperativo inglés, fueron los que dieron la indicación al trasplante autólogo. Pero bueno, podéis ver que a pesar de que seguimos autotrasplantando a estos pacientes, pues el 50% de los pacientes recaen después del trasplante autólogo. ¿Qué hemos hecho para reducir la tasa de recaídas? Pues hemos introducido los nuevos fármacos, ¿no? Y en el momento actual tenemos unos cuantos estudios fase 1, fase 2, que lo que hacen es combinar brentuximab vedotina con quimioterapia de rescate, básicamente con el objetivo de aumentar la tasa de remisiones metabólicas completas, que es en la situación en la que tendríamos que intentar llevar a todos nuestros pacientes cuando hablamos de un trasplante autólogo. Aquí podéis ver que la tasa de remisiones completas está entre un 70 y un 80%, resultados muy interesantes, pero no tenemos estudios aleatorizados que demuestren si realmente Brentuxi más quimio es mejor que quimio solo. Y este es el objetivo principal de un ensayo que tenemos abierto en el GELTAMO, Breselivet, que lo que hace es aleatorizar uno a uno 3 ciclos de ESHAP frente a 3 ciclos de brentuximab vedotina en pacientes que pueden ser potencialmente candidatos a un trasplante autólogo, y el objetivo principal es la tasa de remisiones metabólicas completas. Esperemos que el reclutamiento termine pues como en mayo de este año, iba a decir el año que viene, pero no, mayo de este año, y bueno, creo que va a ser un estudio único en su especie, entre comillas, porque va a intentar demostrar estas potenciales ventajas, ¿no? Los inhibidores de checkpoint son tremendamente interesantes también en esta situación, y aquí tenéis datos presentados por Alison Moscovitz del Memorial, que se presentaron en Colonia el año pasado en el Congreso de Hodgkin, en donde lo que hace es combinar Pembro con GVD en pacientes candidatos a un trasplante, y se administran 4 ciclos de tratamiento. El paciente se valora pues, con el PET después de 2 o de 4 ciclos de tratamiento, y después se consolida con un trasplante autólogo.
No sé quién va a ganar la carrera, si brentuximab o inhibidores de checkpoint. A mí me parece que los inhibidores de checkpoint se van a llevar el gato al agua al final. Pero bueno, a lo mejor yo ya estoy jubilada antes de verlo, porque como podéis ver en este estudio, que realmente es muy pequeñito, 38 pacientes evaluables, la tasa de respuestas globales fue del 100% antes del trasplante, con una tasa de remisiones metabólicas completas de un 95% al finalizar los 4 ciclos de tratamiento, y podéis ver las curvas de supervivencia libre de progresión, que aunque, bueno, la mediana de seguimiento no está mal, es de 32 meses y no son del 100%, pero realmente son mucho más impactantes que las curvas de supervivencia libre de progresión que veíamos en todos los trabajos clásicos de trasplante autólogo. Y evidentemente, pues bueno, la introducción del concepto de consolidación después del auto con nuevos fármacos es algo que hemos introducido en nuestra práctica diaria también en aquellos pacientes que tienen elevado riesgo de recaída después del trasplante autólogo, y esto ha venido dado por el estudio AETERA, que lo que hizo fue aleatorizar brentuximab como tratamiento de consolidación frente a placebo, ¿no? Y la supervivencia libre de progresión mejora de manera significativa. Este estudio es antiguo, tiene ya seguimiento presentado a muchos años. Aquí podéis ver los seguimientos a 5 años con curvas, pues bueno, consolidadas, con su plató y con datos en vida real en los que pues Geltamo y el Grupo Español de Trasplante ha colaborado, que un poco ratifican fuera de los ensayos clínicos la eficacia y la toxicidad de brentuximab en esta situación. En esta época en donde el trasplante como estrategia de terapia celular está un poco en entredicho, entre comillas, en algunas patologías, y no vamos a hablar de células CAR-T aquí, pues uno se puede plantear si en el linfoma de Hodgkin podemos obviar el trasplante autólogo en algunos pacientes en los que, bueno, los podemos curar con la utilización de nuevos fármacos, ¿no? Esta es una pregunta que quizá en los próximos años pues tenga mayor respuesta que la que tenemos ahora, pero lo que sí que os quería enseñar es que hay una serie de estudios prospectivos que de alguna manera intentan avanzar en este concepto, y de hecho es la segunda gran pregunta que se plantea Brezelivet. En Brezelivet, aquellos pacientes que consiguen una remisión completa metabólica después de la quimio de rescate, ya sea con brentuximab, ESHAP o ESHAP solo, en lugar de ir a trasplante, hacen tratamiento de consolidación con brentuximab hasta un total de 16 ciclos, ¿no? Evidentemente este estudio no va a demostrar que podemos obviar el trasplante, pero bueno, puede ser lo que llaman los ingleses una prueba de concepto para seguir trabajando en esta área, ¿no? Presenté estos datos en el Congreso de Colonia del año pasado. Teníamos 41 pacientes que habían entrado ya en la fase de consolidación, con algunos de ellos que ya habían completado toda la consolidación, aún con un seguimiento muy cortito, y la tasa de recaídas era como algo inferior al 10%, ¿no? Que también es lo que nosotros nos habíamos puesto a la hora de potencialmente parar este estudio si veíamos que la tasa de recaídas era demasiado elevada, ¿no? Bueno, veremos, la verdad es que tengo muchas ganas de ver cuando todos los pacientes estén incluidos y cuando tengan un seguimiento aceptable, a ver qué pasa con esto, ¿no? Y este concepto, evidentemente, también se ha introducido en el ámbito de los inhibidores de checkpoint, ¿no? Y, de hecho, una segunda parte del estudio fase 2 que os he presentado de Alison Moscovitz obvia el trasplante en pacientes que consiguen una remisión metabólica completa después de 4 ciclos de Pembro GVD y sustituye el trasplante por mantenimiento con Pembro con 13 ciclos, ¿no? Van un poco más atrasados por una vez en la vida. Nosotros vamos un poco por delante, pero bueno, este estudio yo creo que también dará información de la posibilidad de obviar el trasplante en pacientes de buen pronóstico, entre comillas, con la utilización de mantenimiento con inhibidores de checkpoint. Bueno, y el último punto que quería discutir un poco con vosotros es el papel del halo en la era de los nuevos fármacos. La verdad es que el halo ha sido como mi niño pequeño que ha ido creciendo o encogiéndose a lo largo de muchos años, y creo que
hay que seguirlo considerando la única estrategia curativa para aquellos pacientes que recaen después del auto. Lo que pasa es que en el momento actual, pues bueno, hay competencia leal o desleal entre el trasplante alogénico y un montón de estrategias terapéuticas que tenemos en estos pacientes, ¿no? Lo primero que quería comentar, este es un estudio retrospectivo del Lymphoma Working Party del EBMT, es que cuando hablamos de cómo van los pacientes después de la recaída, después de un auto, hemos de pensar que la supervivencia global ha mejorado, es decir, que no es algo tan desastroso como teníamos hace unos cuantos años, ¿no? Y en este estudio lo que hicimos fue mirar la supervivencia global a 4 años en pacientes que recaían determinados periodos de tiempo. Podéis ver pues, que la supervivencia global, aquí se han cambiado un poco los colores, pero bueno, de los años más recientes era de un 61% frente a un 35% en pacientes que recaían entre el 2006 y el 2008. Sobre todo esta ventaja se ve en los pacientes que tienen recaídas tempranas, que son los que tienen peor pronóstico y que quizás son los que se benefician más de las nuevas estrategias terapéuticas, ¿no? Entonces, ponemos aquí que el futuro es alentador en estos pacientes. Evidentemente, mejor no recaer después de un auto, mejor no llegar al auto, pero si uno está en esta situación, pues realmente pues hay bastantes estrategias terapéuticas. La que hemos utilizado durante muchos años es el trasplante alogénico. Yo seguiré defendiendo que es la única estrategia curativa, pero bueno, todo en esta vida tiene sus matices y esto es un poco lo que podemos esperar del trasplante alogénico en el momento actual. Este es un estudio retrospectivo publicado hace relativamente poco en donde pues, bueno, se miraba supervivencia global, supervivencia libre de progresión y supervivencia libre de progresión y de enfermedad injerto contra huésped en pacientes alotransplantados que habían recibido previamente un inhibidor de checkpoint. Podéis ver que la supervivencia libre de progresión está alrededor de un 70%. No está nada mal. Es un estudio retrospectivo, multicéntrico, pero en pacientes pues bueno, que habían fracasado pues, a una mediana de 4 líneas de tratamiento previa, ¿no? Y que estos resultados pues, son pues, mucho mejores que los que publicaba el Lymphoma Working Party en el año 2008, ¿vale? En una población de pacientes en recaído refractario, aquí tenéis una supervivencia libre de progresión pues, como de un 30%, ¿no? Pero a pesar de, bueno, de estos resultados que yo creo que son prometedores y que hemos utilizado mucho Aplo en el Hodgkin porque los datos pues bueno, son muy relevantes comparados con los hermanos histocompatibles y los donantes no emparentados. Como podéis ver en esta gráfica que está sacada de la base de datos del MMT, el número de halos pues, ha disminuido a lo largo de los años y me gustaría ver cómo estamos en el año 2022. Y lo mismo pasa en Estados Unidos cuando uno mira las curvas del CIBMTR. Y el motivo es evidentemente la introducción de estrategias que ninguna de ellas pues, ha demostrado ser curativa, pero que realmente son eficaces y que no tienen la morbimortalidad que tiene el trasplante alogénico aún en el momento actual, ¿no? Estos son los datos a 5 años de brentuximab vedotina. Es el estudio pivotal fase 2 con 100 pacientes, que fue el que dio la primera indicación a este fármaco como monoterapia y, bueno, podéis ver una mediana supervivencia global que está alrededor de 40 meses y una supervivencia libre de progresión que parecía que tenía un plató. Estos datos no han sido actualizados recientemente y esto es una publicación de hace 7, 8 años, ¿no? Pero, bueno, datos realmente muy interesantes, ¿no? Que ya cambiaron un poco el concepto de cómo tratábamos a los pacientes que recaían después de un auto. Llegaron los inhibidores de checkpoint un poco más tarde, pero llegaron también y tenemos datos a largo plazo de Checkmate 205, que fue el pivotal que dio la indicación a nivolumab pues, en pacientes que no únicamente fracasaban al auto, sino que fracasaban también a brentuximab vedotina. Las curvas de supervivencia global pues, son muy buenas y la supervivencia libre de progresión, sobre todo en pacientes que consiguen una remisión completa, pues la mediana es de aproximadamente unos 3 años, ¿no? Y los resultados con Pembro
que no se han comparado nunca frente a frente en un estudio aleatorizado. Aquí tenéis el seguimiento a 5 años de Keynote 087, pues también son bastante parecidos, ¿no? Entonces, la introducción de Brentuxi y de los inhibidores de checkpoint empezó a remover un poco todo el escenario de los pacientes que recaían después de un auto, ¿no? Y un poco para acabarla de liar, aunque yo creo que nosotros utilizamos poco Pembro en España, tenemos los datos de este estudio fase 3, el Keynote 204, que fue publicado ya hace unos años, que miraba pacientes tanto que habían fracasado a un auto previo como pacientes que no habían recibido un auto previo, que eran aleatorizados a recibir Pembro frente a Brentuximab, que era un poco el estándar, ¿no? Y en este diseño de este estudio, pues la verdad es que Pembro pues, se asoció a mejores resultados, como podéis ver aquí, en términos de supervivencia libre de progresión. Y en países en donde el Pembro está aprobado y tiene precio reembolso, realmente Pembro se utiliza antes que Brentuximab, por lo menos en determinados pacientes. Bueno, pues esto es un poco el arsenal que tenemos, ¿no? En el momento actual, cuando vemos en la consulta a un paciente que recae después de un auto, ¿no? Tenemos siempre el concepto del halo, tenemos Brentuxi, tenemos los inhibidores de checkpoint. Yo diría que en el momento actual la mayor parte de los pacientes que se alotrasplantan han pasado por Brentuximab y han pasado también por inhibidores de checkpoint. Es un poco lo que hacemos, ¿no? O nuestro hilo de pensamiento, pero también, pues bueno, hay otros nuevos fármacos que están llegando por aquí, incluidos pues los CAR-Ts, que evidentemente no tienen, y no sé si alguna vez van a tener el impacto que tienen los linfomas B, pero que en cualquier caso, pues bueno, pues hay ensayos clínicos y aquí en España pues tenemos un CAR-T académico anti-CD30, ¿no? Aquí tenéis, una diapositiva de un estudio presentado por la doctora Ahmed del MD Anderson en ASH del año 2021, en donde presentaba resultados tanto de eficacia como de toxicidad de un grupo pequeñito de pacientes, 16 pacientes con linfoma de Hodgkin fracasado a múltiples líneas de tratamiento, que fueron tratados pues, con este CAR-T anti-CD30, ¿no? Con una tasa de respuestas objetivas de un 71% y de remisiones completas de un 57%, con un seguimiento aún muy pequeñito. Pero bueno, de momento esto es lo que hay, pero bueno, resultados realmente pues, interesantes y alentadores, ¿no? ¿Qué más tenemos como opciones dentro de ensayos clínicos? Pues nuevos inhibidores de PD-1, ¿no? Ya he comentado un poco este ensayo del grupo alemán de tislelizumab. Hay muchos inhibidores de PD-1, quizá el que parece más interesante en cuanto a tasa de respuestas completas es tisle, que como veis, pues se une a epitopos diferentes y esto le da pues, una conformación diferente y una farmacocinética diferente comparada con Pembro y con Nivo. Y quizá este sea el motivo por el cual, esto es un estudio chino, ¿no? Entonces los chinos ya tienen una farmacocinética un poco diferente a nosotros, ¿no? Pero bueno, unos datos realmente pues muy interesantes, con una tasa de remisiones completas de más del 60%. Sabéis que los inhibidores de checkpoint sobre todo lo que dan son remisiones parciales, la tasa de remisiones completas está entre el 20% aprox. Pues aquí una tasa de remisiones completas de un 63%, ¿no? Y unas curvas de supervivencia libre de progresión, pues bueno, interesantes para el tipo de pacientes que se incluyeron aquí. Esta es una opción, ¿no? Después, pues bueno, también tenemos, pues, lo que se llama en inglés pues, T-cell engagers, ¿no? Básicamente fármacos como AFM13, combinado con pembrolizumab. Esto es un estudio fase 1B que se publicó en el año 20 en Blood y es un estudio pues, de búsqueda de dosis y después con una cohorte de expansión, es decir, resultados muy preliminares pues, de un fármaco que lo que hace es conseguir la destrucción de las células CD30 por la activación de células natural killer y macrófagos, ¿no? Y en aquellos pacientes que recibieron las dosis más elevadas del fármaco, pues la tasa de respuestas objetivas fue del 83%, la tasa de remisiones completas pues del 37%, ¿no? Son datos muy preliminares, pero bueno,
que quizá pues hagan pues que el desarrollo de la molécula continúe, ¿no? Y finalmente os quería comentar pues, los resultados pues, de otro fármaco que también es muy interesante, Camidanlumab tesirine. Al final cada vez es más difícil pronunciar todas estas palabras y si ya las dices en inglés, o sea, pues ya es como para morirse, ¿no? Que es un anti-CD25 que se testó en un estudio fase 1 y de hecho pues ahora mismo hay un estudio pues de mayor envergadura en marcha, tanto en pacientes con linfoma no Hodgkin como en pacientes con linfoma de Hodgkin. Probablemente los resultados fueron más interesantes en el Hodgkin. Aquí tenéis las características clínicas de los pacientes que se incluyeron, 77 pacientes. Súper politratados, es decir, una muy mala población de pacientes, todos ellos fracasados a brentuximab, a inhibidores de checkpoint, etcétera. Hay que destacar los efectos secundarios que son como bastante específicos y que de hecho pararon durante cierto tiempo el reclutamiento del fármaco, sobre todo con 5 pacientes desarrollando un síndrome de Guillain-Barré, ¿no? En cualquier caso, pues en esta población de pacientes y con este tipo de estudio, la tasa de respuestas objetivas fue del 71% y la mediana de duración de la respuesta y de supervivencia libre de progresión estuvo alrededor de 7 meses, con una supervivencia global pues buena, bueno, que significa un poco la capacidad de rescatar incluso estos pacientes con otras estrategias terapéuticas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ahora mismo cuando pensamos en qué hacer con los pacientes que recaen después de un trasplante autólogo, yo creo que es importante, evidentemente tenemos fármacos aprobados. Si los pacientes fracasan al fármaco, yo creo que es importante incluir a estos pacientes en ensayos clínicos. Probablemente estos pacientes cada vez van a constituir un reducto más reducto, ¿no? Porque hemos visto pues, bueno, los resultados de las primeras líneas y potencialmente las segundas líneas, ¿no? Pero desgraciadamente no es lo mismo la vida real que lo que vemos en las diapositivas y en los ensayos clínicos y todos tenemos pacientes jóvenes que no van bien con nada y que probablemente pues seguro que se benefician de entrar en estos ensayos clínicos, ¿no? Y bueno, un poco como conclusión, pues realmente a pesar de que uno podía pensar que los resultados de la primera línea no eran mejorables, pues aún los podemos mejorar. Yo creo que con esta combinación de estrategias basadas en el PET interim y quizá tengamos marcadores biológicos en un futuro, como la biopsia líquida, etcétera, que nos ayuden, y la introducción de los nuevos fármacos. El auto sigue siendo el tratamiento estándar. Seguro que los resultados ahora mismo son mejores que los que teníamos hace 20 años y a lo mejor en un futuro podremos obviar el auto en determinados pacientes. Y cuando hablamos de este concepto de triple refractarios, ¿no? Pacientes que han fracasado a auto, brentuximab, inhibidores de checkpoint, pues aparte del halo, pues realmente pues tenemos otras opciones terapéuticas de momento en el contexto de ensayos clínicos. Y nada más, muchísimas gracias. Esta es la última diapo y yo creo que ahora tendremos tiempo para algunas preguntillas o para la discusión.